comenzar con esta sobremesa literaria que ya llevo un tiempo haciendo. Por si llegaron ahora a este rincón de internet, mi nombre es Alejandro Benítez y bueno, básicamente estoy aquí para hablarles un poco de algunos libros, ¿no? Los libros que me voy leyendo, que me he ido leyendo a lo largo de la vida, que me han ido acompañando y que yo los he acompañado a ellos. Hoy es de esos libros. A mí no me gusta recomendar, no me gusta decir este libro léetelo o este libro es bueno o te aseguro que va a ser una lectura agradable, porque cada libro es un mundo, cada lector es otro mundo aparte, ¿no? Y el hábito de la lectura es muy íntimo, muy personal, muy, ¿no? O sea, inmiscuirse en el hábito de la lectura de alguien más es casi un gesto de obscenidad. Pero, dicho esto y contrario a mi política de no recomendar, este es de esos libros que yo creo que a la persona que le gusta leer, que tiene el hábito, que le apasiona, que de alguna manera se conmueve a partir de determinada, no, estimulado por la sensibilidad poética, por la poesía, por, ¿no? esta expresión humana de registrar, de recoger las emociones, las experiencias, ¿no? De ser testigo y dar testimonio de lo que acontece afuera y adentro. Bueno, este es de esos libros que deberían permanecer en el estante, o que deberían pertenecer al estante de un buen lector. Y por supuesto, debería ser leído no una, sino varias veces a lo largo de la vida de un lector. Porque hay libros que son historias. La mayoría de los libros son historias, incluso aquellos que no son ficción y incluso aquellos que no están contando explícitamente una historia. Aquí me remito a una frase que un amigo mío me dijo, que se le atribuye a Roberto Bolaños, que dice que después del Quijote todo lo que vino fue novela, ¿no? Entonces, tomando esta premisa, podemos decir que, no sé, la Constitución norteamericana es una novela, que el Manifiesto Comunista, el Capital de Carlos Marx es una novela, de que es como si el Quijote nos hubiera abierto las puertas a la ficción y no las hubiera cerrado, ¿no? Se hubieran quedado abiertas y inmediatamente iluminar esta cualidad humana de vivir, o esta condición humana de vivir, de movernos dentro de nuestras propias ficciones, algunas de ellas disfrazadas de realidad, ¿no? Como los tratados, como los decretos, como las leyes, como las constituciones, ¿no? Hay libros que son más sinceros y que desde un inicio ya te dicen, esto es una novela, no te voy a engañar, no voy a fingir, ¿no? Realidad, sino que ya de primera te estoy diciendo que te voy a engañar. Y ese engaño que es la novela, ese engaño que es la literatura, hace que uno, no sé si se siente más vivo, quizás es lo contrario, quizás es el momento en que la vida se detiene
en el que nos damos cuenta de que la vida necesita esa pausa, que necesitamos detenernos, suspender el continuo espacio-tiempo para no vivir otras vidas, ni vivir otras circunstancias dentro de la de uno, sino abandonarse uno mismo y entrar en otra realidad, ¿no? Bueno, este libro, esta novela, es difícil de clasificar. Lleva por título La nave de los locos, de Cristina Peri Rossi. Una amiga mía yo estaba teniendo una conversación con ella, hablándole de una lectura que yo un libro que había recién terminado, que coincide, fue el libro anterior que comenté, el de Mientras agonizo, de William Faulkner. Y ella pues como que me lo celebró mucho, qué bien, no sé qué. Pero me dice, pero estaría bien que empezaras a leer más autoras, ¿no? Lees muchos autores y pocas autoras. Y ahí me di cuenta de algo, ¿no? ¿Por qué leo más autores que autoras? ¿Por qué? Y ahí ella también me iluminó al respecto y me dijo, claro, el problema es que sabemos en la sociedad que vivimos, una sociedad patriarcal que ha segregado y desplazado y marginalizado el desempeño de la mujer en el ámbito que sea. En cualquier ámbito, la mujer ha sido desplazada. Y nos encontramos, cuando siempre te hablas, vas a una biblioteca, vas a las librerías, siempre te encuentras las estanterías llenas de nombres masculinos. Los grandes autores, los grandes maestros de la literatura, los grandes poetas, en fin. Entonces te das cuenta que hay un sesgo. Lo difícil que es encontrar, esta semana, por ejemplo, me propuse recorrer las librerías y buscar un título específico de Virginia Woolf. Y era bastante complicado. Visito a menudo bibliotecas y recorro los estantes y los nombres que saltan de manera inmediata son los nombres de autores hombres, ¿no? Sin embargo, cuando repasas la lista de mujeres, escritoras, autoras, etc., te das cuenta de que hay muchísimas. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Serán malas? ¿Serán...? Bueno, vamos a leer. Me voy a dedicar este año únicamente a leer mujeres. Porque en mi vida de lector he leído una cantidad de hombres que digo, bueno, que me pase un año entero leyendo únicamente a mujeres, creo que para compensar puede ser un comienzo. Y este fue el primer libro de ese ciclo de autoras, ¿no? Cristina Peri Rossi, que es Premio Cervantes. Este premio, mira, a mí se me olvidó hacer la ficha biográfica de esta mujer, que dije que lo iba a empezar a hacer y lo olvidé. Por cierto, hace poco Peri Rossi publicó su última novela, que en el título está el nombre de Dostoyevsky, creo, la no sé qué de Dostoyevsky. Bueno, en fin, no me preparé mucho este video. Esto es, como ya han podido ver, si lo han visto anteriormente, esto es bastante espontáneo, ¿no? No prometo nada, pero intentaré, si me acuerdo, hacer la ficha biográfica de la siguiente autora. Cristina Peri Rossi, una autora uruguaya, sobre todo conocida como poeta, pero que también tiene una obra narrativa, como vamos a ver, muy interesante. Nació en Montevideo en 1941 y recibió
el Premio Cervantes en el 2021, junto con Ida Vitale, creo que son los, no estoy plenamente seguro. Bueno, rectificaré en el siguiente video todos los datos erróneos que pueda dar ahora. Pero bueno, ahora estoy inspirado, cogí impulso y no me voy a detener. Es una autora que, como ya dije, está viva todavía y ha publicado hace poco una novela que también ha tenido como mucha repercusión. Y lo que recuerdo, exactamente lo que recuerdo, es que en el título de esa novela, o esa última novela, está el nombre de Dostoyevsky. La última no sé qué de Dostoyevsky o algo de eso. Bueno. La nave de los locos. Siempre me gusta hacer como un paréntesis de cómo llegan los libros a nosotros, no cómo llegan a mí. Primero, llegó por esta empresa que comencé de empezar a leer mujeres. Entonces, voy haciendo un paneo por las estanterías de la biblioteca y me salta que ha sido ganadora del Cervantes, pero no solo eso, en la contratapa dice: La nave de los locos está considerada la novela más importante del post-boom latinoamericano. Fíjate, coño, es la novela más importante del post-boom latinoamericano. Y es la primera vez que oigo hablar de esta mujer. Yo soy bastante ignorante, pero bueno, tengo un recorrido modesto como lector, ¿no? Y primera vez que oigo hablar de esta mujer, de la autora que escribió la que es considerada la novela más importante del post-boom latinoamericano. Y no es que Bolaño sea un autor menor, pero bueno, ahí donde vemos ese sesgo a la hora de visibilizar determinados nombres, ¿no? Ese sesgo de género. Se estructura como un contrapunto entre el tapiz medieval de la creación y contemporáneos. A través de las peripecias de los personajes se configura un itinerario hacia ese sustrato último de la condición humana, cuyo desvelamiento ha sido siempre don y privilegio del autor. Ya sea en un transatlántico que cifra las mitologías y rituales del viaje, ya en la visión insólita de la infancia bajo la lluvia en un parque, ya en la pantomima lésbica de doble fondo entre una posible Marlene Dietrich y una posible Dolores del Río, la nave de los locos, a la vez que indaga en las estructuras tradicionales de la novela para abrir su propia zona de exploración, revela la secreta vulnerabilidad del ser humano y postula las áreas que en cada persona escapan a las aduanas de la racionalidad común o de la convención social, para abrirse al espacio límpido de la libertad, es decir, de la verdadera poesía. Es complicado. Aquí tengo, generalmente, a mí me pasaba en las ediciones cubanas que la nota de contraportada no te daba una pista de qué trataba el libro, de qué iba, al menos cuando es una obra narrativa, lo primero que te deben presentar, pienso yo, es, bueno, cómo empieza, cuál es la premisa, ¿no? Al menos, el argumento, háblame de algo para decir, esto me puede interesar, es un policía con esto. Y bueno, ya una vez fuera de Cuba, empiezo a chocar con otro mundo editorial, con otra tónica, ¿no? Es diferente. O sea, tú coges un libro, agarras un libro de una estantería, bueno, déjame ver, ya a mí me interesan los policíacos, qué tipo de policíacos, lees la sinopsis, no sé qué, y este mismo me lo llevo. Bien, ahora, aquí no puedo, vamos a decir, criticar la imprecisión que pudiera expresar esta nota de contraportada, porque es bien difícil de clasificar y de encasillar este libro. En primer lugar, porque como
la autora es principalmente una poeta, pues el libro está muy marcado por un sentido poético. O sea, el sentido poético es indisoluble, o sea, no se puede separar de la historia, que la hay, quizás un poco fragmentada, y no lo digo como crítica o como defecto del libro. De hecho, es uno de los atractivos que tiene, que no hay, vamos a decir, una historia ordenada con un nudo, un desenlace, ni es necesario que lo haya. Quizás hay una tensión interna general del personaje más brújula. Hay un personaje que más o menos es el que está siguiendo la historia, ¿no? El que está ordenando la historia, pero no necesariamente es el protagonista, ¿no? El protagonista tiene que ver más, no es una persona, quizás sea una emoción, ¿no? Es curioso que este libro me haya llegado en un momento en el que estoy reeditando una, una experiencia vital, la experiencia vital de la emigración. Precisamente porque es un libro que habla de la extranjeridad, de la condición del extranjero, del viajero, que es ajeno a todo y a todos los lugares a donde esté y donde vaya, ¿no? O sea, esa angustia que se experimenta cuando se está constantemente cambiando de lugar, cuando las señales, los patrones nunca se vuelven familiares porque están, o sea, los patrones externos, el entorno, nunca podemos familiarizarnos del todo por esta condición, por esta movilidad constante del viajero, del emigrante, ¿no? Y toda esta instrumentalización, ¿no?, que se incorpora en el viajero al tener que atravesar procesos aduanales, fronteras, registros, pasaportes, o sea, toda esa, o sea, como una persona se fragmenta en todas estas, en estos pequeños trámites que te van deshumanizando poco a poco, ¿no? Te reducen a una condición burocrática. Bueno, voy a intentar dar como una pequeña, no, un resumen de qué va el libro. El libro comienza como en un ensueño. Cuando yo empiezo a leer el libro, me imaginé que era como en un barco, en una embarcación, ¿no? Y aparte el título también como que venía por ahí, La nave de los locos. Bueno, parece que todo va a suceder, lo que sea que vaya a suceder, va a suceder en un barco, porque el libro abre con esa imagen, ¿no? Un sueño en un mar tormentoso, en un barco, en fin. Se pasa, son como que breves capítulos, son como viñetas o ni siquiera son capítulos, porque hay incluso capítulos que tienen el mismo nombre, pero cambia el número. Son, o sea, ella en los capítulos va enumerando viajes. Son el mismo viaje, vamos a decir, con un enunciado diferente, para ilustrarlo mejor. Vamos a ver, por ejemplo, el libro comienza con una
esta premisa de el viaje, ¿no? La condición de viajar, la circunstancia específica de viajar. Entonces, de eso vamos a hablar. No vamos a hablar tanto de lo que está pasando en un barco específico, en una embarcación o en una aeronave, no, sino de la circunstancia de viajar. Y nos presentan al personaje, vamos a decir, protagónico, que es X, y es al que vamos a estar siguiendo a lo largo de la historia. No su recorrido físico por el planeta, por los países, por las fronteras, sino, vamos a decir, un viaje más hacia adentro. Él se está moviendo, pero no nos especifican lugares, ciudades, puertos, como que no fuera necesario. Me recuerda un poco el poema ese de Cavafis, ¿no? De que da igual que te mudes de ciudad, que te mudes de planeta, que te mudes de continente, ¿no? La vida la vas a echar a perder aquí, o la vas a sufrir y vas a sentir la misma angustia aquí o en la China popular, ¿no? No dice así el poema, pero más o menos recordando y parafraseando muy malamente aquel poema, ¿no? Es un poema muy conocido de Cavafis. Esta cosa de da igual donde estés, ¿no? Si tú eres una persona autodestructiva que vas a hacer papilla tu vida o la vida de los demás, pues eso va a ocurrir estés en el lugar donde naciste y pasaste toda tu vida, o como si te pasas la vida de saltimbanqui de aquí para allá, ¿no? O al revés, si eres una persona luminosa, edificante, ¿no? Motivadora, pues vas a hacer lo mismo allí donde vayas, porque, ¿no? Esta cosa de la verdadera patria del hombre se lleva a cuestas, ¿no? Bueno, X es el personaje del que vamos a ir conociendo pensamientos, reflexiones, sueños, ensoñaciones, alucinaciones, ¿no? Por momentos, la beta poética de la autora, ¿no? Se destaca al punto de perder la historia, como que la historia deja de tener importancia, ¿no? Y se enfoca más en imágenes, y ahí es donde me tengo que detener yo, en imágenes que son sencillamente geniales. No encuentro, o sea, sé que quizás es un poco un poco parcial esta, ¿no? Pero fíjate que es un libro muy corto. Es un libro que yo me lo podía haber leído, y yo leo lento. Yo tengo que reconocer que soy un lector lento, ¿no? Pero ahora mismo me acabo de leer una novela de 600 y pico de páginas, que para mí es un libro muy largo, ¿no? Y me lo leí más rápido que que nada más consta de 170 páginas, ¿no? Entonces, cada vez que leía una página me detenía mucho. La leía y la releía muchas veces porque quería quedarme con lo que me estaban pintando, con lo que la historia me estaba pintando, que era sencillamente hermoso. Era de una belleza, de una sugestividad. Es esta cosa que tiene la poesía, la potencia de la poesía, ¿no? Que la poesía, o sea, a lo mejor hay una historia, no sé, ahora que me acabo de leer Nuestra parte de noche de Mariana Enrique, la comentaré en otro video, pero es una historia para pam, 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 para seguirle el ritmo, pam, pam, ¿entiendes? O sea, tú quieres conocer qué es lo que va a pasar en la historia, porque lo que te interesa es que se resuelva el conflicto, ¿no?
y puede estar bien escrita, puede tener imágenes interesantes, puede haber belleza, pero no es el meollo. El meollo está en, oye, esta historia está buena, este aspecto, esta característica humana de contarnos historias y de embrujarnos, de hechizarnos, ¿no? Con la voz del narrador y dejarnos llevar por eso, ¿no? Pero en este caso, no me interesaba tanto lo que pasaba con el protagonista, con X, si iba para aquí, si iba para allá. De hecho, los detalles concretos de la historia pasan así, ¿no? La ciudad, de hecho hay un determinado momento en donde él habla de que no mencionen porque es como una especie de diario, ¿no? Él en su diario de viaje no menciona las ciudades, las deja con una letra, o sea, es como si fuera una abreviatura, una letra para que no se adivine el nombre de la ciudad. Y hay una reflexión preciosa, es que no tengo otra palabra. Mira, por ejemplo, aquí en este capítulo, el viaje 5, historia de X, así se titula. Entonces dice, en la ciudad de A, o sea, A punto, y hay un superíndice, y cuando vas a leer esa nota del superíndice, dice, en sus conversaciones y apuntes de viaje, X omite deliberadamente el nombre de esta y de otras ciudades, con el evidente propósito de no herir susceptibilidades. Caro precio pagaron Dante y Virgilio por no ser complacientes, sin tener en cuenta ejemplos más modernos. El humor de las ciudades es variable y hoy ensalzan lo que ayer destruyeron. Fíjate, me voy a detener en algunas frases porque es que tienen una fuerza muy, por lo menos a mí, hubo momentos que me conmovió muchísimo. Y aparte que son de una inteligencia, una agudeza, el humor de las ciudades es variable. Y hoy ensalzan lo que ayer destruyeron. Esto hay una referencia clara, o sea, ya habló de Dante. En la Divina Comedia de Dante, porque la Divina Comedia de Dante, que esto tiene mucho de esa historia de la Divina Comedia, este libro, yo lo calificaría, la Divina Comedia, como un libro de chismes, porque en buena parte del libro, o de la historia, o de lo, ¿no? de lo que sucede en la Divina Comedia, es Dante metiéndose con algún personaje ilustre, con alguien que le cae mal o que le cayó mal o que no comparte sus ideas políticas o que considera que es un corrupto. Entonces habla de papas, de otros escritores, de otros poetas, de no sé, intelectuales o políticos que se aprovechan de determinada situación o que manipulan o que... Entonces es básicamente, él hace toda esta historia del infierno y coloca en los diferentes círculos del infierno a todas esas personas que él desprecia y que él odia. Y cuando llega al paraíso, bueno, pues allí coloca a todos aquellos que admira. Entonces es un libro como que muy, en ese sentido, como que muy, muy de chisme. Para mí es un catálogo de chisme. Oye, fulanito, tú me caes mal. Es como una red social, como un Twitter, como una cosa de esa, donde él le está tirando, él se está metiendo con un montón de gente, ¿no? Y claro, por eso, seguramente, tengo entendido que Dante fue como exiliado o expulsado de su ciudad, precisamente por la postura crítica que tenía ante diferentes, ¿no? Personalidades públicas, ¿no? Entonces como que no te puedes meter con estos poderosos y que no haya una consecuencia, ¿viste? Entonces, bueno, claro.
Óyeme, Dante, ¿qué cosa es Dante? Un alborotador, un revoltoso, que se vaya de aquí. O sea, la misma ciudad agarró al poeta y le dijo, vete de aquí. La misma ciudad y el mismo país, la misma cultura que después dice, Dante es la luz, la cumbre de las letras italianas. ¿Verdad? Es lo que está, pienso yo, esta es mi interpretación, intentando decir aquí, pero como sucedió con Dante, ha sucedido con, ¿no?, esta cosa de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Hay muchos escritores, muchos artistas, muchas personas en diferentes ámbitos de la cultura, el arte, la ciencia, que son o han sido más valorados fuera de su lugar natal o de donde son oriundos que dentro, ¿no? Hasta que no se le valora fuera es como, o sea, hasta que no triunfe fuera no se le empieza a ver, es como que no eres lo suficientemente grande, lo suficientemente valioso como para que tus propios coterráneos te valoren. Bueno, el humor de las ciudades es variable y hoy ensalzan lo que ayer destruyeron. Carecen ostensiblemente de memoria y el anhídrido carbónico, más los residuos de plomo y poliuretano, corroen como el herpes sus neuronas. O sea, el anhídrido carbónico es el CO2, ¿no? O sea, es como, aquí hay una imagen, una metáfora, como que a las personas se le llena de humo la cabeza y precisamente ese humo hace que no se valore con justicia a determinada persona, a determinada determinada persona, determinado exponente, ¿no? O incluso ideas, porque hay ideas que en determinado momento esta misma obnubilación, este mismo humo que le entra a las personas de determinado lugar, hace que no valoren una idea o una propuesta, una proposición, un sistema determinado, ¿no? Y hasta que eso no adquiere una dimensión, entonces que no dice, bueno, pero aquí había algo, ¿no? No lo juzgan con objetividad, es lo que está intentando decir aquí, ¿no? O sea, a veces las cosas no se juzgan y a veces la razón por la que no se juzga algo con justicia, con objetividad, es precisamente porque vivimos en un lugar que nos condiciona, que nos llena de humo la cabeza. No sé, yo que soy de Cuba, pensamos que los que son de otro lugar son tontos o son no son lo suficientemente despiertos, porque los cubanos nos creemos los más despiertos del mundo, ¿no?